ha comprado prácticamente a un tercio, se calcula que un tercio de los parlamentarios del Parlamento de Europa. Hay un estudio de la auditoría Comquat que dice que un tercio de los parlamentarios se declaran de Open Society Foundation de Soros, de hace unos años. Soros, en un informe que sacó Gregor Pupik del Centro para la Ley y la Justicia en Estrasburgo, Pupik ha demostrado que una cuarta parte de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estoy diciendo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es de donde nos inspiramos para los derechos humanos en España y en el resto de Europa, para ver las líneas que existen, bueno, pues un cuarto o han pertenecido a Open Society Foundation de Soros, o son de Soros, o han trabajado para Soros. Ahora resulta que también los ponentes del Comité de Derechos Humanos de Ginebra, de la ONU, les paga a Soros cerca de $1 millón a cada uno para que en sus ponencias pongan lo que le conviene a Soros. Es decir, no Soros, porque Soros ya es que decir Soros, lo que le conviene no solo es Soros, a todo el entramado del que hemos hablado y que está muy ligado a esa oligarquía internacional. Y hablo de oligarquía porque hablo de plutocracia. Yo hoy estaba mirando exactamente la definición de plutocracia, ¿no? Plutocracia realmente es un grupo que tiene el poder, es un grupo de la clase más adinerada y que controla el poder. Bueno, pues eso es lo que tenemos en este momento, una plutocracia que se permite a través de Soros comprar, pero no compra solamente a los políticos de esta manera en Davos, pero compra la justicia internacional, compra el Parlamento Europeo, compra el Consejo de Europa, lo cuento en mi libro, un valenciano, aquí, Pedro Agramunt, que seguramente muchos conoceréis, del Partido Popular, que era presidente de la Asamblea del Consejo de Europa. Antes de sacar el libro me contó su historia. Los sicarios de Open Society Foundation fueron casi a portazos contra su despacho, ¿no? A decir que o seguían las líneas que quieren todos estos globalistas o que estaban fuera. Y así lo hicieron, así lo lograron. Inventaron toda una historia de diplomacia del caviar, de que había recibido cajas de caviar en sus viajes a Siria y no sé cuánto, y todo pues porque mantenía un equilibrio entre había que escuchar a Siria, había que escuchar a Estados Unidos, pero claro, ellos no quieren escuchar a Siria, con lo cual tú te vas. Y así funcionan, ellos tumban gobiernos, tumban presidentes de asambleas, les da igual. Luego, por cierto, el Partido Popular podría haber hecho algo más por Pedro Agramunt de lo que hizo, ¿no? Pero es que les da miedo a todos estos partidos vendidos al globalismo, les da un miedo intervenir. Es que yo me quedo asombrado, ¿eh? O sea, van a acabar haciendo que nos hundamos todos, que nos quedemos sin trabajo, que nos quedemos con un país desgraciado, y van a seguir plegándose a lo que el globalismo está controlando, ¿no? Que hablan de los medios. Cuando ve uno la fundación de Bill Gates y cómo se ha comprado todos los medios a nivel internacional, ¿no? Cuando ve uno que ha metido $51 millones en la BBC que creemos que es ese sitio tan genial, que nos dan las noticias neutras, 51 millones para decir lo que quiere Bill Gates respecto a las vacunas, ¿no? Directamente. Le Monde, El País, 4 millones. Le Monde, Der Spiegel, os puedo hacer la lista, es que viene en la fundación de Bill Gates, se puede leer, es que no nos esconden nada. Lo bueno de esta gente es que lo hace todo y no nos esconde nada, y por eso es tan fácil en el fondo seguir lo que están haciendo. Bueno, pues no sé cómo vamos el tiempo. La mano negra, y ahora vengo a la mano negra digital de Soros, que quería comentarlo porque antes de ayer salió precisamente una noticia del periódico El Confidencial en el que han descubierto que Soros está detrás del proyecto Bogdoni. El proyecto Bogdoni es un proyecto para un sistema electoral, una aplicación del sistema electoral confidencial para que Cataluña vuelva otra vez a jugárnosla intentando romper España. Bueno, pues lo curioso de toda esta historia es que, bueno, por fin la Guardia Civil está investigando esto. Yo tengo que contar que cuando llevé las pruebas de Soros en Cataluña, las llevé a la UDEF y las llevé al Juez de Arena. El Juez de Arena no pudo hacer gran cosa. Sí es verdad que se desembarcó en algunas de las empresas que habíamos indicado, en particular DXC Technology, y quiero recordar que DXC Technology es la empresa de software que se ocupó del conteo de los resultados del referéndum ilegal en una empresa de tecnología, y ya estaba metido en aquel momento en DXC Technology. Él compró parte de DXC Technology
Y con eso ¿cómo es? Quito la mano, luego... Como un peor. No, y escondo la mano. Tiene una piedra. Tiene una piedra y escondo la mano. Entonces va y vende DXT Technology Soros 15 días antes del referéndum ilegal. Es decir, ya nos la había jugado en el 17 y ahora la Guardia Civil por fin investiga que está detrás de este nuevo software y de este nuevo para volver a hacerlo, ¿no? Lo mejor es que cuando estuve reunido con los comisarios de la UDEF y les enseñé el plano que aparece en mi libro de 400 interrelaciones que muestran que Soros está en el centro y alrededor hay 400 conexiones para tumbar y para romper a España, me dijeron, sí, es muy importante empezar por la periferia, ya tendremos tiempo de llegar al centro. Bueno, pues 4 años después, hace 4 días, es la primera vez que veo que la Guardia Civil por fin descubre un nexo. Y eso me parece fantástico. Ojalá. Porque el juez Marchena no pudo, porque las indagaciones en el juicio del proceso pues no llegaron a esos niveles. Pero ahí estaban estos, ¿no? Y por ahora se ha castigado directamente a los dirigentes independentistas de la Generalitat y todo lo que queramos, pero arriba estaban los que les ayudaron. Y les ayudaron mucho, DXT Technology, pero además Independent Diplomat, que se ha mencionado y lo has mencionado, 6 años, millones de dólares pagados por Soros a Independent y Artur Mas a Independent para que les manden expertos que prepararon todo hasta el referéndum. Pero trabajaban los expertos en la Generalitat, es que aquí no nos enterábamos de nada, o no queríamos enterarnos, ¿no? Pero estos no eran independentistas en Cataluña, era una empresa americana dedicada a la ruptura, al independentismo de regiones. Entonces, que me digan otra vez que es que se acercaron a los rusos, no, por favor. Si tú quieres independizar una región, te tienes que acercar al Occidente, porque los que te van a reconocer esa región es Occidente. ¿Qué más te da que te lo reconozca Rusia? Que no le va a hacer caso a nadie. Es tonto pensar que podían ser los rusos. Habrán hecho algo, que no estoy defendiendo aquí que no hayan hecho nada y que sean unos santos. Pues claro que sí, es una potencia, tiene sus espionajes y hará todo lo que pueda, seguramente, pues, pero en este caso no. En este caso, a lo mejor ha hecho algo, pero el que ha hecho todo, desde luego, es Occidente, a través de Soros y de todas esas demostraciones, ¿no? Entonces, el proyecto Goldoni es, en definitiva, la reedición. Y no sé si oísteis también lo que pasó con me parece que se llama Citizen Lab, en Canadá, con el tema Pegasus y el espionaje. Bueno, pues resulta que ¿quién financia Citizen Lab y el tema Pegasus? Soros. Vale, pues aquí estamos de nuevo. Seguimos. El perejil de todas las cosas. El perejil de todas las cosas. Bueno, entonces, sí. Al final lo que pasa es que nos tenemos que preguntar quiénes son todos esos, ¿no? ¿Quiénes son todos los que rodean y hacen el entramado de Soros? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ha surgido Soros y por qué esa plutocracia internacional? Pues eso viene de cómo ha evolucionado la globalización. Yo me lo quiero explicar así, porque llevo 4 años tratando de investigar ¿y por qué todo esto? ¿Y quiénes son? ¿Y por qué Soros? ¿Y por qué la cooperación americana en brutal? Bueno, sí, son grandes multinacionales. El caso es que este sistema, esta globalización, lo que ha hecho al hacer esas cadenas de valor que hablaba transnacionales, han concentrado las empresas en enormes empresas y se han concentrado los beneficios. Tenemos una enorme concentración de beneficios y de empresas. Si a lo mejor antes había 2.000, ahora hay 50. Si a lo mejor antes había 100.000, ahora hay 300. Tenemos concentrado en muy pocas empresas y en muy pocos grupos el total de la riqueza mundial y de la participación mundial. Voy a dar algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, 1% de la población mundial tiene más dinero que el 99% restante. Es bastante interesante. 82% del dinero ganado en 2017 por todas las empresas del mundo ha sido ganado por el 1% a nivel mundial. El 82% de la riqueza generada ha sido generada por el 1%. 3 grupos que se pueden llamar hedge funds, o los que llevan en definitiva fondos de inversión inmensos, como son Vanguard y BlackRock y State, ¿cómo es el otro? Son 3: Vanguard, BlackRock y State. Pero es importante también. Sí. Y si son nombres difíciles, bueno, es algo State, pero los tres grupos, en definitiva,
están concentrando prácticamente la riqueza mundial y el 90% de lo que son las empresas que cotizan en el SP500. 90%. Quiere decir, y por cierto, en todas esas empresas podemos hablar de unos realmente, porque luego todos esos grupos, hay unos 17 grupos a nivel global que suman unos 41 trillones, que son los billones españoles de dólares, cuando la riqueza mundial es más o menos del 81 en el 17, quiere decir que sobre el 50-60% de la riqueza mundial está solo controlada por 17 grupos, pero sobre todo 3 de ellos tienen prácticamente la totalidad. De todos esos grupos están todos intervenidos, también invertidos entre ellos, o sea que al final es un grupito muy reducido en el que hay más de 190 CEOs o jefes de empresa que controlan realmente la riqueza mundial. En su gran mayoría de Estados Unidos y del Reino Unido, y en su gran mayoría de grupos de estos que desde luego no son españoles, ni son italianos, ni son franceses, ni son europeos, pertenecen a Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, bueno, ante la crisis del 2008, para ir rápidamente y para tratar de explicarlo, la crisis del 2008 les asusta mucho a todos estos mandantes, porque es que se la jugaban mucho. En realidad ellos son los acreedores del resto del mundo. Si al mundo le va mal, ellos piensan que no van a poder cobrar. La crisis del 2008 ya les asustó y entonces decidieron que había que tener un control muy superior sobre todo el resto de las transacciones y del planeta. Es ahí donde nace realmente la idea del nuevo orden mundial. La idea de no nos vamos a quedar sin el poder. Occidente no va a perder este poder. Y si hace falta romper países, romper España, desregular y intervenir con ingeniería social a nivel global, vamos a hacerlo. Y viene ahí todo el tema del nuevo orden mundial y de la idea de intervenir. Y luego esa intervención no se hace de cualquier manera, se hace como le gusta hacerla solos, que es lo que hace que se llama ingeniería social, ¿no? Tú puedes... y luego lo que os dije también, que es muy interesante, que ellos, si tuvieran que elegir una ideología para vencer con el nuevo orden mundial, pues no lo van a hacer con la derecha, eligen a la izquierda. Y eligen a la izquierda porque la izquierda ha sido siempre internacionalista, y el internacionalismo es mucho más fácil para que las naciones se rompan en definitiva y tú puedes hacer un gran mundo global. Únete al marxismo cultural de la escuela de Frankfurt de los años 50 y podemos ver muy claramente estos grandes magnates, los reyes del dinero, al final acaban unidos a la ideología de aquellos que han odiado más, digamos, a los reyes del dinero y que han deseado más que hubiera buena distribución y justicia social. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que el social comunismo acabe aliado a estos repugnantes señores! Pero no lo van a aceptar. Sánchez nunca, ni la señora Montero, ni nadie va a aceptar que son siervos de todo este grupo. Y no lo van a aceptar, no lo van a querer aceptar. Pero hacen todo lo que dicen y pasan por todo. Ya puede pasar aquí lo que pasa en este país. Siempre seguirán las instrucciones de lo que le dicen la señora van der Leyen y a su vez la señora van der Leyen de Europa, lo que le dicen los lobbies de los globalistas que están en Bruselas y que cada ley que sale de Bruselas ha sido primero redactada por los lobbies en esa ciudad. De los 20 principales lobbies, 15 están controlados por los globalistas y en particular por Soros. ¿Qué puede salir de esas leyes? Que son las leyes que luego va a la Comisión, que luego la Comisión va a los países para aprobarlas. ¿Qué van a aprobar si solo hay un color, solo hay un pensamiento, solo hay una ideología de género, un tema del aborto, un tema de la eutanasia, un tema de la inmigración? Solo hay un pensamiento. Y si te sales de él eres atacado de odio, que es el gran concepto que hablábamos hoy justamente, el gran concepto que han inventado todos estos globalistas para no permitir al que disiente. Porque la mayor vergüenza que me parece también del globalismo es ese totalitarismo absoluto de no dejar hablar al que disiente. De que todo el que diga lo contrario de lo políticamente correcto que dice el globalismo está enviado al ostracismo, es poco menos que fascista, nazi o todo lo que se pueda llamar. Pero yo creo que ya se les va viendo un poco, yo creo que ya nos empezamos a enterar, yo creo que ya poco a poco se va a ir difundiendo la idea de cómo les gusta actuar a ellos. Pero en el fondo esa izquierda socialcomunista se une y para los globalistas es estupendo porque en el fondo pueden darse las de progresistas, de que están con un mundo unido. Pues voy a recordar una cosa.
El Señor solo os da 1.000 millones al año a muchísimas fundaciones a nivel mundial, cerca de 7.000. Y esas 7.000 a su vez dan dinero a otras 14.000 o 50.000. Bueno, pues de todo el dinero que da, lo da a todo lo que hemos dicho, inmigración, aborto, tal. Por cierto, muchísimo aborto, una cantidad de dinero para aborto bestial. Bueno, no hay ni una sola, no un solo dólar que vaya para la pobreza. No le importa un pimiento. Los globalistas y su famosa filantropía, se les ha olvidado que hay gente que se muere de hambre. No encontraréis en todo, lo he publicado en el libro, dólares de los 1.000 millones anuales, nada que vaya para la pobreza. Solo contra la islamofobia, la homofobia, a favor del feminismo extremo, la transfobia, el no sé qué fobia, y todo el LGTBQ y QK y todo lo que le queremos añadir. Y peor todavía, la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller y la Fundación Open Society Foundation están investigando últimamente, es una noticia que leí hace un año, están investigando en las cárceles americanas las razones por las cuales los pederastas actúan, como un poco para acabar comprendiéndolo y añadirle a lo mejor una letrita más al LGTBIQ. Son amorales en extremo, es repugnante, pero en el fondo muestra como no es que no crean en nada, es que como además han fagocitado a los tribunales europeos de derechos humanos y a la Comisión de Derechos Humanos, ya los derechos humanos ya no nacen como nacían antiguamente, digamos, venían como inspirados de lo divino, había una especie de verticalidad con lo divino que inspiraba a todo lo demás. Era fácil, eso que decíamos hoy, si tú con sentido común y aceptación de los demás llegas a todas partes, no nos hacía falta nada de esto. Yo no necesito que me digan el LGTBIQ. Nosotros, en mi generación, en nuestra generación de muchos aquí, hemos respetado al homosexual, hemos respetado a la lesbiana, hemos respetado al transexual, hemos respetado a los discapacitados, hemos respetado a todo el mundo, siempre, porque nos lo han enseñado nuestros padres. Entonces no hacía falta que vinieran. Y por eso no me lo creo. Por eso no vale la política de género. Por eso no se puede creer. Porque es algo impuesto artificial que todos ya habíamos asumido, incluso en nuestras leyes. Decirme qué leyes no cubren ya el respeto a un transexual o homosexual. ¿Qué leyes no lo cubren? ¿Quién de mi universidad, quién de los jóvenes de mi universidad con 20, 21 años se va a meter con otro porque sea homosexual? Pues eso ya no existe. Nadie va a actuar de forma machista hoy en día. Y de acuerdo que las formas extremas y que la violencia machista hay que luchar contra ella, pero ya luchan nuestras leyes. Lo que sí sé es que ellos utilizan todo eso para crear una especie de catecismo de conceptos pseudomorales con los que nos tienen a todos amedrentados, absolutamente amedrentados. Y desde luego no hay nada que muestre más la forma en la que nos controlan que lo que pasó con la pandemia y cómo nos han metido a todos en casa y nos han aplaudido para después demostrar que todo eso era inconstitucional. Es una pena, es una pena. Y es una pena lo bien que juegan con el borreguismo de la población y desgraciadamente todos hemos sido un poco borregos en eso y ahora, bueno, ya se aclararán las cosas en el futuro y sabremos mucho más. Pero habría mucho que hablar en ese campo. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, también quiero dejar... Yo entre Juan Antonio y el presidente Rafa Gálvez, ¿cómo ves el tema de por el tiempo cuando Juan Antonio tiene que coger su AVE y su desplazamiento? Son las 7 menos 2 minutos. ¿Puedes seguir hablando? 7:30 puedes seguir, Juan Antonio. Pero para dejar tu licencia para hablar el tiempo que necesitas. Para dejar algo de debate, porque yo creo que lo interesante sería que salieran preguntas, preguntas de ahí que, o sea, como estimes, sí, por supuesto. De acuerdo. Bueno, entonces yo creo que he explicado bastante toda la cuestión esta y he ido, no querría entrar en los detalles ya de lo que es cada medida del globalismo y el daño que nos está haciendo, ¿no? Ni tampoco voy a entrar en las vacunas de Bill Gates porque nos podríamos liar para varios días. Y desgraciadamente hay unas noticias últimamente que son bastante desastrosas y en fin. Pero ahí no vamos a entrar. Bien, quiero terminar quizá con la parte de la proyección del globalismo a su herramienta, quizá bastante eficaz también, que estamos viendo que son todos la herramienta, digamos, un poco militar y la herramienta de inteligencia. Cuando no sé si recordaréis, y en el libro lo menciono bastante, que hay un momento dado que hackean unos papeles del Instituto de la Gobernanza Inglés, Institute of Statecraft, y de la Iniciativa de la Integridad.
Anonymous hackeó una serie de documentos, yo qué sé, 100.000 documentos. Y yo me puse a leer todo lo que había hackeado Anonymous. Y encontré dentro de todos esos emails y de todo lo demás, pues que los ingleses, los servicios ingleses, digamos, y incluso el Foreign Office británico, es decir, exteriores británicos, había montado un chiringuito creando clusters, lo que llaman clusters o grupos, en cada país europeo, incluso del mundo, para seguir un poco sus instrucciones y defender los intereses de Su Majestad la Reina. Qué vergüenza cuando vi y pude hablar con el coronel Baños, al que muchos de vosotros conoceréis, al que respeto, que presentó mi libro, al que respeto por su honestidad, y a mí no me ha demostrado nada que no sea absolutamente honesto, o sea que no va a poner el fuego por él. Pero qué vergüenza cómo el clúster inglés acabó por su nombramiento, que el Sánchez le iba a nombrar el jefe de la Seguridad Nacional, un poco después de llegar. Y el clúster inglés, que tiene su clúster en España dirigido, y lo digo porque lo he publicado por Nicolás de Pedro, y que tiene su clúster con 23 personas. Por cierto, he publicado un libro hace 4 años que está ahí, que tiene a 23 nombres de personas que están trabajando entre comillas, para el gobierno británico en este país. Eso está penado por un lobby británico. Un lobby británico. Un lobby británico globalista, porque Soros también participa indirectamente en ese lobby, que defiende los intereses del Reino Unido y, por supuesto, del globalismo, y que su plan era en los últimos años convencer a toda Europa de que Rusia es el malo y forzar todavía más la máquina, tener una obsesión con eso. Pero también leí lo que opinaban de Cataluña, y es ahí donde me convencí de por qué los rusos no estaban ahí. Cuando lees a los servicios ingleses y a todos estos del clúster, que dicen, está claro que Rusia no ha estado en Cataluña. Si eso lo dice todo este grupo, ¿quién me va a venir a mí a contar que ha sido Rusia? Lo que han querido es tapar lo que han hecho ellos, y solo ellos. Bien, pues lo que estaba diciendo es que las personas que mencioné, y una de ellas en particular, que es el presidente del Instituto Elcano, que por cierto está, no el presidente, el director general del Instituto Elcano, Powell, que está presidido por Su Majestad el Rey, pues este señor forma parte del clúster, pero como el señor Nicolás de Pedro y como 23 más, en 4 años ninguno me ha atacado por difamación. Con lo cual, mi conclusión es, pertenecen al clúster británico y, según he leído en el otro contrato que circula también por internet del señor Nicolás de Pedro, hay una letra pequeña al final que pone todo lo que usted tiene como información, y en particular todo lo que está en su ordenador, pertenece a Su Majestad la Reina. Bien, tenemos un instituto de estrategia que durante el golpe catalán prácticamente no abrió la boca, que sigue con un director que sigue instrucciones del Reino Unido y con 23 personas más que están en la presidencia del gobierno español, no asesores de vicepresidencia del gobierno en la época de Rajoy. Y seguramente hoy hay algún pueblo militar, hay diplomáticos, hay periodistas, hay periódicos. Está el país. Hay una lista de gente y nadie me ha dicho que nadie me ha atacado por difamación. Yo concluyo que eso es cierto. Bien, entonces este país puede permitir que no solo nos dejemos dominar por el globalismo, sino que además nos dejamos dominar por las fuerzas de la inteligencia externa que maneja nuestros designios, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que sí, son nuestros amigos, son nuestros socios en la OTAN, pero nos pueden traicionar también, y de hecho nos traicionan, ¿no? Y es una injerencia total en la política de este país, decir a quién tienes que nombrar o no. Es una injerencia extrema, y que tengan cómplices metidos en nuestro propio país, pues me parece todavía más grave. Y eso en cuanto a esto. Y luego el tema de OTAN, para terminar, quería mencionarlo también, y por favor que no se me tache de prorruso, porque al pobre Baños le están haciendo un daño tremendo, en particular el periódico El Mundo, que es uno de los del clúster británico, miserable, que ha dicho que cobra dinero de los rusos. ¿Cómo te puedes atrever a decir una cosa así? ¿Dónde están las pruebas? Venga, El Mundo, que traiga las pruebas, ¿no? La Vía Landete, de la ABC, también lo hace muy bien con eso. Hay muchos aquí que se dedican luego dicen que es que los demás son los que están soltando fake news, ¿no? Ellos están soltando difamaciones contra gente que es absolutamente honesta. Bueno, pues
Lo que a mí me ha chocado más, y ya para terminar un poco con que vamos a tener que entendernos en un mundo que ya no es unipolar y en un mundo que no dirige Estados Unidos y Reino Unido solamente, sino en un mundo en el que está China, en el que está Rusia, en el que está la India, en el que está Brasil, y además cada vez más unidos del otro bloque al vernos tan unidos a nosotros de nuestro bloque. Lo que pasa es que si Estados Unidos quiere morir matando, por favor, que no tire de Europa y muramos nosotros antes que él. Porque es que lo que me da la sensación que está pasando con la guerra de Ucrania, con todo lo que podamos opinar todos, y no me meto aquí, cada uno tendrá su visión, es que Estados Unidos nos está entrenando, nos está llevando a sufrir las consecuencias peores de esta guerra. Estados Unidos ha aumentado un 20 o un 30% sus exportaciones a Europa desde que ha empezado la guerra. Se está haciendo de oro con el gas que nos mandan los barcos, sustituyendo la competencia. Pensar que por culpa de dejar de tener el gas ruso, todas las empresas europeas están perdiendo competitividad y se van a hundir muchas de ellas, sobre todo las intensas en energía. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Esperar a que se hundan y venir a comprarlas. Porque es lo que va a hacer. Y lo vamos a ver en los próximos meses, si la cosa sigue así, se sigue la guerra. Se comprarán nuestras empresas y cuando las tengan, nos hayan arruinado en Europa y estemos sin calefacción, entonces a lo mejor se vuelven a hacer amiguitos de los rusos para que les sigan dando el gas. Aquí sufrirá Europa, pero no sufrirá ni Estados Unidos ni Rusia. Si no nos queremos dar cuenta de eso porque tenemos que ser amigos del enemigo en casa, pues que venga alguien y me lo cuente. Y si nadie se atreve a decirle nada a la OTAN, pues yo creo que ya va siendo hora que alguien se lo diga. Porque yo se lo diría igual a los rusos si alguna vez me tocan las narices en España. Pero yo creo que hay que decirlo y que nos falta. Esta sociedad se va volviendo cobarde, se va volviendo, y no nos damos cuenta que lanzándonos a la cara de la gente es como vamos a acabar convenciéndoles. Nos ven flojos, nos ven débiles, creen que no tenemos argumentos, claro que los tenemos. Y lo que pasa es que creen que no nos vamos a meter en un mundo tan rico y tan fuerte y tan poderoso como el suyo. Pero ahí se equivocan. Ahí se equivocan y ahí no nos van a encontrar ni en diferencias de derecha e izquierda. Ahí, como hablábamos antes, tomando el café, nos van a encontrar a la gente de bien, a la gente de sentido común y a la gente que entiende a los demás. Y lo demás, no importa. Muchas gracias.